días a todos. Decía que en principio había preparado una charlita de 10 minutos porque pensé que hoy tenía bastante menos tiempo. No me había dado cuenta que al final me han dado más tiempo. Bueno, tampoco creo que llegue a los 40, con lo cual sí que me gustaría, sobre todo también por ser el último día de este curso, pues el que, si queréis, pues una vez que termine, pues podemos hacer un pequeño diálogo sobre las cosas que vamos a ver hoy aquí. Y antes de nada también quería recordaros, porque a lo mejor luego al final se me olvida, que a partir de esta semana que viene o de la siguiente vamos a hacer una serie de visitas a los propios demostradores. En realidad vamos a organizar una serie de charlas, jornadas de 3 4 horas con agricultores o también con empresas, pero fundamentalmente dirigida a los propios agricultores en distintas zonas. Van a ser en las zonas. Bueno, pues decía que va a haber una serie de visitas a los propios demostradores, que aparte de la visita al demostrador propiamente dicho, lo que vamos a organizar son unas pequeñas charlas antes, donde vamos a hablar también de los resultados que hemos obtenido en ese demostrador, para que todo el mundo lo conozca, y luego ya haremos la visita al demostrador. Intentaremos, aparte de la visita al demostrador, que en este caso es un demostrador de eficiencia, que son los demostradores del proyecto EFIREN, visitar también una instalación solar, para que, bueno, la gente que no conozca instalaciones solares pues pueda verlas, incluso hablar con los propios agricultores y conocer su experiencia. Bueno, el tema energético yo comentaba algún día que es un tema que francamente nos preocupa poco ahora mismo desde AINCRA, en el sentido de que es un tema resuelto. Pensamos que es un tema que se va a resolver, no está resuelto ya, está en vías de resolución, pero bueno, esto lleva a buen ritmo, ¿no? De hecho, yo creo que en estos momentos he perdido la cuenta, pero a lo mejor hay del orden de 150 instalaciones montadas en Castilla y León a lo largo de estos años. Este año, como mínimo, es posible que se monten entre este año y principios del que viene unas 200 instalaciones más solares con eficiencia. Y yo pienso que a partir de ahí, que ya este tipo de instalaciones y de mejoras pues van a ser conocidas por mucha gente, pues casi todo el mundo pues intentará hacer algo parecido. Si no es el año que viene, es el siguiente. Pero evidentemente, cuando hay una cosa que tiene tantas ventajas, pues lo lógico es que se extienda rápidamente. Hace un momentín, hablando con Dunia, estamos haciendo con María Antonia, que el otro día hacíamos el estudio económico de las instalaciones, que María Antonia es la profesora experta en temas contables y económicos, y dice que no sabía muy bien que tenemos que hablar porque en los estudios que hemos hecho no sale amortización. Y digo, ¿cómo que no sale amortización? Dice, es que incluso cuando hablábamos de algunas instalaciones que ya añadiendo el tema del ingreso por venta a red, pues salían ingresos netos anuales. ¿Cómo amortizamos esto? Esto es, digo, bueno, yo no sé contablemente cómo lo tienes que hacer, pero bueno, en ese sentido quiero decir que el tema es tan interesante y tan rentable que más pronto que tarde, pues yo creo que todo el mundo entrará por ahí. Os voy a poner, tenía aquí una pequeña diapositiva, que son unas fotos que he sacado del WhatsApp esta mañana de un agricultor de los que han montado riegos solares en los últimos años con eficiencia, que mandaba un WhatsApp un día por la mañana sin más y me decía lo que veis aquí. Bueno, pues me decía, fijaros, dice, he batido récords de producción en trigo y cebada gracias al riego solar. Muchas gracias. Bueno, así de entrada me dice eso, ¿no? Yo le digo, me alegro, y seguro que también en remolacha, porque ya sabemos cada uno por dónde vamos, ¿no? Y le digo, ¿cuál ha sido el récord? Dice, en remolacha, bueno, en remolacha me dice que la Conviso son variedades que hay ahora, tolerantes a una serie de herbicidas totales y tal, ¿no? La veo peor, pero dice que no tiene la culpa el agua, ¿no? Dice que es mala tierra, es lastro, se pone como cemento y corre el agua. Bueno, tiene un poco complicado con la remolacha. En trigo 6.500, hemos pasado a 8.100, en cebada de 6.000 a 7.700 y me dice al final esto también ayuda a amortizar. Este agricultor es el que me decía, estos de AINCRA siempre habláis de lo ahorro de costes, pero no habláis
de la mejora de producción y de la mejora de rentabilidad por mayores ingresos, porque riega de otra manera. Él dentro de su concesión, pues antes se limitaba a veces en los propios cultivos y lo regaba menos de lo que necesitaba y ahora lo riega más y lo riega mejor porque ya tiene un sistema de programación de riegos que es de lo que vamos a hablar un poquito también hoy. Bueno, yo como lo que me interesaba era la remolacha, pues le seguí preguntando y ya al final me dijo, bueno, la Conviso esta, 118 toneladas, al final cuando sacó la remolacha. Y la Bercero, que es una variedad convencional, 140 toneladas por hectárea. Bueno, claro, cuando tú echas las cuentas con 140 toneladas por hectárea o 118, me da igual. Bueno, si ponemos el precio de este año a 70 euros, pues fíjate lo que sale ya, y tus costes energéticos son mínimos, pues bueno, pues este es un ejemplo. Luego este agricultor, fijaros, me dice aquí, yo le he preguntado, esto ya no sigue el WhatsApp, pero lo voy a contar porque siempre es interesante. Le preguntaba, bueno, y el tema abonado, yo quería saber el tema del abonado este año. Como él esperaba sacar mucha cosecha, pues me dijo que echó nada menos que 1000 kilos de 8,15,15 y 645 de nitrógeno el 26. Este es un abonado de los que se hacían la remolacha hace 20 años. Era lo normal. Al final echabas aquí 80, bueno, pues 200 y pico unidades de nitrógeno, más el fósforo, más la potasa. Y a mí me extrañaba este abonado y tal, entonces le pregunté, ¿no? Que yo al final pues le decía, digo, bueno, pues y dice, bueno, yo siempre solía hacer análisis de suelos y me ajustaba bien a las recomendaciones de abonado que me dabais. Pero este año, y yo digo, este año, como no te va a costar dinero regar, vamos a echar abono, que es lo interesante. Quiero decir que a veces uno cuando los costes la aprietan quita, pero tienes que saber de dónde tienes que quitar. Hay sitios donde se puede quitar, como en este caso el abonado que le sobra la mitad y se puede ahorrar la mitad, y sitios de donde no, de la calidad de la semilla, de los tratamientos contra la cercospora, etcétera. Pero bueno, no me voy a extender en ese tema, pero en definitiva yo creo que la impresión que tienen todos los agricultores que han abordado instalaciones y mejoras de este tipo eficientes, pues realmente están viendo un panorama, un modelo muy diferente a lo que conocían hasta ahora y bueno, se abren otras expectativas dentro de la propia explotación. Incluso estamos viendo el caso de fincas, a veces incluso fincas bastante grandes, que realmente tienen una buena concesión de agua y no se están regando apenas por los costes energéticos o a veces también por el trabajo que supone, y de eso hablaremos hoy también, pues porque hay que hacer una automatización y bueno, pues si no tienes la automatización, pues llevar el riego puede ser complicado y si lo tienes que llevar o dejar en manos de terceros, pues a veces también. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia hídrica, que era un poco el objetivo, es un poco el objetivo de hoy, de las charlas que hay hoy, la eficiencia hídrica, como vimos en uno de los días, es la eficiencia basada en utilizar el agua que se necesita, no más ni menos, sino la que se necesita y cuando el cultivo la necesita. Siempre decimos ese dicho de que el agua más barata es la que no se bombea. Luego, si no tengo que regar ahora tanto, pues voy a ahorrármelo, ¿no? O voy a intentar que el agua corra menos por la finca o que se pierda menos por percolación o voy a intentar hacer un uso lo más eficiente del agua, ¿no? El otro día nos han contado un poquito en algunas masas de agua, como puede ser la masa de agua de Medina del Campo y toda esta zona, ¿no? Cómo las recargas, o mejor dicho, las concesiones de esa zona son mayor que las recargas, son mayores, en el orden de 1,6. Es decir, que los propios niveles hemos visto durante estos años de atrás, últimamente ya parece que se han estabilizado un poco, pero hemos visto como año a año, casi durante 30 años, pues han ido bajando los niveles de orden de 1 metro en los sondeos de esas zonas, ¿no? Yo os digo una cosa y estoy seguro de ella, y es que a partir de que se instalen muchos equipos eficientes de riego solar, de riego eficiente, de variadores, tal. En definitiva, en la medida en que se bajen los costes del riego, las extracciones van a aumentar.
¿Por qué? Porque vemos que es así. Cuando el agua no te cuesta, te cuesta muy poco, pues voy a intentar regar todo lo posible. Dentro de que uno tenga sus concesiones, pues bueno, nunca le pueden decir nada, ¿no? Pero lo cierto es que las concesiones que tenemos, si las estuviéramos utilizando todas, estaríamos superando ampliamente la recarga de los acuíferos. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que simplemente que tenemos que tener esto en cuenta y que tenemos que empezar a preocuparnos un poco más del agua, más allá de lo que significa que me cueste dinero regar. Esta mentalidad no es fácil de adquirir, porque esto es una cultura y es una educación. Pero bueno, hay que avanzar por ahí, ¿no? Porque si no, lo que vamos a hacer es generar un problema mayor del que vamos a solucionar. Y el propio agricultor, en este caso, que explota directamente el recurso, pues va a ser, de alguna forma, a medio o largo plazo, el más perjudicado. Entonces, yo creo que tenemos que ir creando entre todos esa cultura del agua más allá de lo que significa el palo y la zanahoria. Es decir, que no es cuestión de que esté la Confederación Hidrográfica dando palos, es cuestión de ir generando esa cultura de agua, ¿eh? Esa cultura de agua también nos va a llevar a ahorrar incluso en las propias inversiones. Cuando tú tienes en cuenta la eficiencia hídrica, haces una programación de riegos correcta, pues es fácil que consigas ahorros por lo menos en torno a un 10% de agua. Si tú ahorras un 10% de agua, quiere decir que tienes que bombear un 10% menos de agua, quiere decir que necesitas un 10% menos de potencia fotovoltaica o de potencia convencional, ¿eh? Luego, si vas a montar una instalación que cuesta, yo qué sé, pues 100.000 euros, por decir algo, pues ya te has ahorrado 10.000 para empezar, ¿eh? Si vamos a montar 1.000, pues estamos hablando de 10 millones de euros. A nivel global de la región, pues es un dinero y tiene importancia. Más barata será la inversión cuanto un uso hagamos más racional del agua. Lo del rendimiento ya lo he explicado antes y este agricultor me decía, a ver, es que claro, cuando pasas, imagínate, de 100 toneladas a 120 o de 100 a 115, tu rendimiento aumenta un 15%, pero tu beneficio a lo mejor aumenta un 50%, porque tus gastos ya están cubiertos. Porque de las 100 toneladas que produces, a lo mejor 85 son gastos. Si en vez de 100 produces 115, pues el beneficio se dobla. Luego es muy importante ese incremento, porque es un incremento que no se hace a costa de un mayor gasto, ¿eh? Entonces, eso es muy importante. Por eso, y yo diría que desde el punto de vista de mejora de rentabilidad, la eficiencia desde el punto de vista hídrico es lo único que nos la va a mejorar. O sea, el que gastemos menos electricidad, la eficiencia eléctrica, el que haya menos pérdidas de carga en la instalación, lo que llamamos la eficiencia hidráulica, eso no va a mejorar los rendimientos. Lo que mejora los rendimientos es utilizar mejor el agua. Lo cual no quiere decir que lo hagamos mal, pero lo podemos hacer mejor, ¿eh? Y bueno, luego en cuanto a las exigencias agroambientales de la nueva PAC, pues está claro y cada vez más nos apretarán por el tema del agua, ¿eh? Porque ya en las nuevas exigencias que se están viendo, pues el tema de llevar los controles del agua, tal. Pero todo esto yo creo que tenemos que darle un poco la vuelta y verlo desde un punto de vista positivo. O sea, yo no pongo un contador porque me obliga a la Confederación. Yo pongo un contador para saber los metros cúbicos que he regado, como nos decía el otro día Miguel, los indicadores. Yo quiero saber cuántos metros cúbicos utilizo por kilo de remolacha o por kilo de trigo o por tonelada. Eso es lo que necesito saber, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde uno tiene que ir avanzando y mejorando, ¿no? Bueno, las soluciones que puede haber digamos, a la escasez de agua o a la necesidad de limitar de alguna manera o mejorar la eficiencia del agua y demás, pues ya nos han explicado estos días que son fundamentalmente de dos tipos. A nivel de la administración, pues se plantean por un lado restricciones. Quiero hacer un pozo, no puede usted. ¿Y por qué? Pues porque el acuífero está cerrado. Bueno, pues esa no sería la peor. La peor sería que te dijeran a partir del año que viene las concesiones un 30% menos. Eso ya ha ocurrido en La Mancha Oriental, perdón, Occidental, la zona de Ciudad Real. Las concesiones bajaron a la mitad no hace mucho.
hace unos años, masa de agua en mal estado, concesiones bajan a la mitad. Claro, eso es un problema, porque si en vez de 6.000 metros cúbicos por hectárea dispones de 3.000, el ejemplo contrario lo tenéis en el documento, en el libro ese que hemos entregado. Ahí aparece un artículo, una visita que hicimos a la Junta de Comunidades de Regantes de la Mancha Oriental, la zona que da a Albacete hacia Valencia. Ahí se constituyeron las comunidades de regantes, las CUAS, que nos hablaba el otro día Ángel Santos. Y bueno, ahí llevan un sistema de autocontrol y son ellos mismos los que se controlan. Incluso no utilizan ni contadores. No utilizan ni contadores porque hacen un control a través de la teledetección y ellos mismos dentro de la comunidad de regantes, digamos, hacen organizan, gestionan, incluso la propia comunidad de regantes es su propia policía, en el sentido de que es la que controla que no haya nadie que se salga de lo que realmente tiene permitido, ¿no? Entonces la administración, las soluciones que nos va a aportar son de este tipo: o no puede usted hacer el pozo, o le voy a restringir la concesión, o vamos a hacer las CUAS y a ver si así nos organizamos todos y esto funciona mejor. Desde un punto de vista de cultura del agua, pues por un lado, los fabricantes, cuando diseñen las instalaciones de riego, y los instaladores tienen que tener en cuenta todo esto. Cuando el otro día hablábamos de equipos de riego de baja presión, bueno, una de las ventajas que tiene, y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el riego solar, la única desventaja que tiene respecto a lo que no es solar es que de alguna manera tenemos que regar de día. Cuando riegas de día, todos sabemos que hay una mayor pérdida de agua por evaporación. Esa es una cosa en contra, probablemente la única. Los emisores de baja presión, aparte de consumir menos energía, hacen una gota más gruesa, y esa gota más gruesa o más intermedia, que cuando ves regar el pivo, dice, parece que no está regando, no se ve la típica nube que se ve cuando muchas veces hay aire, ¿no? Es una gota que no es tan sensible a la deriva del viento, y es una gota que se pierde menos agua. A lo mejor si en una gota fina pierdes un 10%, pues a lo mejor ahí pierdes un 2%, por decir algo. Y si además hay un sistema de mangueras que te acerca el agua al suelo, bueno, quiero decir, ese tipo de cosas mejoran desde el inicio, y si no lo haces, pues ya sufres eso durante los años que tenga el pivo, durante los años que te dure, ¿no? Entonces, en el tema de diseño, eso por un lado, y luego, a ver, siempre cuando se diseña un pivo, pues hay que tener en cuenta pues muchas cosas, ¿no? Pero también el agua, el caudal que vas a utilizar, teniendo en cuenta la capacidad de infiltración del agua en el suelo, porque no es, si al final tenemos una pluviometría muy alta y tenemos laderas, pues el agua se va a perder. Entonces, de alguna forma, bueno, lo que es el diseño pues tiene mucho que ver, ¿no? Y luego el mantenimiento, todo tipo de mantenimiento que evite fugas, que evite pérdidas, en las coberturas, en las gomas, yo qué sé, en los propios pivos, pues todo ese tipo de pérdidas, ese mantenimiento y esa cultura del mantenimiento, pues que a lo mejor hay que desarrollarla un poco más. Y luego soluciones técnicas hay muchas, pero lo primero, yo diría que la primera solución técnica es medir y saber el agua que utilizo en cada sector de riego y en cada cultivo. Eso es relativamente fácil con un programador que esté mínimamente, digamos, actualizado, ¿no? De forma que saber por parcela y por cultivo, tener un histórico de lo que estoy utilizando semana a semana. Y eso pues lo puedo ir comparando también con las recomendaciones de riego que se dan, en este caso, para los distintos cultivos, por ejemplo, desde el Itacil, que tiene su propio sistema de inforriego. Lo puedo ir viendo, ¿no? Y incluso hacer lo que llamamos un balance de agua en el suelo, que hablamos, bueno, hoy hablaremos un poquito de ello, que es una cosa que toda la vida se ha hecho, pero no se ha hecho. Es decir, sabemos lo que hay que hacer, que al final es anotar en un programa, en una hoja o donde queramos, los riegos y las lluvias que entran en la parcela todas las semanas, y por otro lado la evaporación del cultivo, que es la evapotranspiración, que es lo que el Itacil nos dice que ha consumido el cultivo durante esa semana, ir llevando esa contabilidad. Eso ahora mismo hay aplicaciones informáticas que nos evitan el tener que estar registrando los datos. Si somos capaces
de conectar el contador y conectar el pluviómetro, ya tenemos los datos de entradas en la finca. Por otro lado, tenemos el dato que nos suministra Itacil. Bueno, pues eso a través de los programas informáticos que tengan las propias instalaciones de riego. El otro día ha estado Riego Solar, por ejemplo, hablando del que tienen ellos. Es una cosa en la que les hemos insistido desde el principio en AINCRA, de que aparte de regar y regar barato, lo que tienen que hacer es registrar datos de riegos y lluvias en cada sector de riego y llevar esa contabilidad y en base a eso luego hacer una recomendación. De entrada, por el simple hecho de saber lo que está regando vas a ahorrar. De la misma manera que a todos nosotros, si nos ponen un pequeño contador en la cocina o en el cuarto de baño donde nos dice los litros que gastamos cada vez que utilizamos los grifos, seguro que ahorramos ya por lo menos un 10%. Simplemente por el hecho, joder, pues sabes lo que has gastado, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Luego las sondas de humedad, la teledetección, hoy nos va a hablar Rosa de estos dos temas muy importantes, porque son sistemas que, bueno, te permiten monitorizar también la humedad del suelo, ver el cultivo, yo, por ejemplo, la teledetección sobre todo le veo una mucha utilidad cuando ves zonas desde la imagen que toma el satélite o el dron o lo que sea, ¿no? Y, y ver zonas que están más o menos deprimidas, bueno, y a lo mejor eso tiene que ver con el riego. Muchas veces se ve que tiene que ver con el riego porque hay un patrón geométrico que tiene que ver o bien con las vueltas de distintas zonas del pívot o bien con la propia cobertura, que ves que sigue un patrón que tiene que ver con la propia instalación de riego, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te sirven para eso y además luego, en el caso de lo que nos cuente Rosa, pues también incluso te sirve para hacer una recomendación de riego de cara a la semana siguiente, ¿no? Y bueno, y luego está toda la parte de automatización y telecontrol. Hoy en día esto es fundamental. A vosotros, bueno, y lo veis, lo vemos en todos los campos, pero no en la agricultura. La gente no quiere, a ver, en épocas de riego, pues vas por la noche por ahí por el campo y va la gente, pues a abrir válvulas un sitio a otro, con tal, no sé. Claro, eso al final, hoy en día, el personal no quiere este tipo de ocupaciones, trabajar cuando los demás descansan, ¿no? Por las noches, los fines de semana, que es la energía barata, ¿eh? Entonces, esto hay que automatizarlo y esto tiene que funcionar. Y el otro día me mandaron una noticia y digo, pues en agricultura yo creo que es lo mismo, ¿no? Y la noticia que mandaban era esta, ¿no? Fijaros, este Xavier Barriga es un gurú de la panadería de estos y es muy famoso internacionalmente. Y dice, si queremos panaderos, el pan tiene que hacerse de día, no de noche. Si queremos pan bueno y pan artesano, hay que hacerlo de día, no de noche. La gente no quiere trabajar de noche. Los agricultores, yo creo que también tienen el derecho a no tener que trabajar de noche. Entonces, o los fines de semana o de vacaciones, ¿vale? Pero hoy en día la tecnología te lo permite. Entonces, como te lo permite, y también, por otro lado, está al alcance de cualquier fortuna, porque no es cara ahora mismo la tecnología, lo que es caro es comprarme yo qué sé, un tractor o un pivot. Pero el que tenga un sistema de automatización no es tan caro. Siempre habrá quien diga, bueno, pues a mí no me importa, pues porque yo, si no, a ver qué voy a hacer. Bueno, pero a lo mejor no te apetece, ¿eh? Entonces, en definitiva, la automatización y el telecontrol yo creo que son fundamentales. Traigo aquí unos vídeos que yo creo que son muy interesantes. Entonces traigo tres versiones, ¿no? Es un vídeo americano de John Deere, que igual lo habéis visto, no lo sé. Y bueno, pues explica, pues ahora, pues esto, la agricultura del futuro, ¿no? Luego traigo una versión adaptada española que ha hecho nuestro amigo Paco Fernández de Irriego en León, que es un crack del tema del riego y un showman, yo digo que es un showman, si le seguís en alguna red social y demás. Y luego, bueno, traigo alguna cosa más versión casera de Valladolid. Entonces, yo creo que os voy a poner... ¿Conocéis alguna de estas tres versiones? No. Bueno, vamos a por la primera.
A ver si lo puedo poner en grande. Ya, no se ve ahí. No sé por qué. No, ahí no la vemos. Solo la veo yo. A ver. Igual tengo que llevármelo para allá o... Anda. Espera. A ver. Vamos a empezar. Casi no se oye. A ver, un poquito. Bueno, déjale si no, ya. Se puede quitar una luz. Good morning, Terry. Main menu. Weather. Welcome to John Deere Farm Site. Field order. Please prioritize. Regando, está regando. Work order. Confirmed. Alert. Irrigation. Irrigation system initiated. Incoming call. Hi, Terry. We're finishing up your planter service. Ese es el técnico de INCRA. Thanks, Sean. I really appreciate it. You got it. Message from Crop Advisor. New prescription transferred. Alert. Weather. Alert. Weather. Changing seed population. Files sent. Alert.
Row crop tractor 14 has stopped. Message, dealer technician ETA, 32 minutes. Análisis de hoja. Vamos a ver cómo hacemos para que no enganche con otro. A ver. Bueno, pues esta era la versión americana, ¿verdad? Así como muy futurista, aunque yo creo que todas estas cosas ya son reales, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver la versión adaptada española del Páramo de León, que como sabéis es una versión que, bueno, ahí ha habido una transformación radical en estos años. Ahora va uno por León y no tiene nada que ver con lo que había hace 20 años, ¿no? Entonces era mucho riego a pie, coberturas, ahora es todo cobertura enterrada, pivos, bueno, estaciones de comunidades de regantes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también tenemos nuestra propia versión. Vamos a ver si la vemos aquí, que la hizo Paco con esta idea de ta, ta, ta. Bueno, como veis, parecida.
Bueno, como veis, Rosa, a este le falta todavía la sonda de humedad porque escarba en el suelo a ver cómo está aquello. Yo creo que tienes que hablar con él. Pero eh, entonces, bueno, eh, lo que hemos visto es un poco lo que decía antes, ¿no? Una cosa es estar de día, de noche y el fin de semana pendiente del riego y otra cosa es tenerlo telecontrolado, automatizado y a ser posible con una sonda de humedad que incluso si no quieres no te haga falta ir a ver si la parcela hay que regarla o no. ¿Me quedan 5 minutos o no? Ya no. Bueno, pues esta os la mandaré por el teléfono. Tenía otra, pero bueno, hay varias, ¿no? Hay de lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, Castilla y León, con la automatización, telecontrol de las instalaciones de riego y de riego solar, ¿no? También, que ahí sí que hemos sido pioneros a nivel mundial y bueno, pues en ese sentido nos están copiando en otros sitios ahora, ¿no? Así que nada, yo simplemente el curso este se acaba hoy, vamos a intentar, imagino Dunia que esté toda la documentación colgada y bueno, esta ha sido una primera edición, había mucha gente apuntada, lo que pasa es que yo creo que la mayoría pues lo estarán siguiendo por streaming y, pero bueno, yo creo que es necesario seguir impulsando todo esto y a través de FIRREN haremos nuevas convocatorias a distintos niveles. Sí, 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 sí. Nada, nada. Sí, sí. Sí, no, pero no era por la variedad, era en la remolacha en general. Se le quedaba la tierra lastra y tal. Sí, 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 se quedaba lastra. Sí, 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 sí. Bueno, en este caso es mineral, porque el abono orgánico es muy bueno, pero normalmente para grandes extensiones pues no hay disponibilidad de abonos orgánicos, ¿eh? Eh, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. A ver, nosotros la recomendación de abono orgánico la hacemos siempre por defecto. O sea, si usted puede, haga abonado orgánico o entierre las pajas o todo lo que sea incrementar la materia orgánica en el suelo. Lo que pasa es que aparte de eso, pues se recomienda un abonado mineral, ¿eh? Normalmente porque tampoco hay disponibilidad, por lo menos a un precio mínimamente elevado. Si uno tiene que echar abonos, digamos, de estos que vienen en sacos, que suelen ser residuos de ciudad y tal, pero claro, sale muy caro, todo eso no es sí, 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 sí. Sí, eso en todas las zonas donde hay proximidad, el problema con el estiércol y todo esto es cuando tienes que transportarlo grandes distancias. Entonces ya es muy caro, pero sí, claro, evidentemente. Lo que pasa que en estas zonas que son llanas y que no hay cauces, digamos, es complicado. Al final, digamos, el almacenamiento casi se produce más en el propio subsuelo, eh, porque la época de los pantanos, pues está muy bien, pero parece ser que la política hoy en día no va por ahí, ¿no? Sí, 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 acumular o acumular lo del invierno, sí, sí, siempre, sí, 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 sí. Hay agricultores que tienen oportunidad de hacerse una balsa, pero claro, ya es una obra, digamos, aparte a mayores que no siempre es viable económicamente, pero que cuando se puede, o puedes acumular el agua en algún sitio y tenerla para la época de riego, pues fantástico, ¿no? O sea, eso evitas, ¿no? Que se pierda y la aprovechas lo más posible, ¿no? Mm. Nada más. Es verdad, sí, sí. Aparte de esas visitas que vamos a hacer durante la segunda quincena de febrero y la primera de enero, que serán 10, 9 Castilla y León y una en Andalucía,
ahora mismo está teniendo lugar un curso online a través de la Universidad de Riego, que es uno de los socios del proyecto, donde se vienen a tocar todos estos temas y algunos más. Ese curso en realidad consta, son 40 horas, 42 horas, de las cuales más o menos 25 son textos de documentación o temas que se dejan pues para que el que sigue el curso pues lo pueda hacer. Incluso hay unos ejercicios de cada uno de los temas, etcétera. Son temas básicos de riego por aspersión y también temas relacionados con el ahorro energético y el ahorro de agua. Y aparte de esto hay unos webinares. Ayer, por ejemplo, son los martes y los jueves, se ha empezado esta semana. En esos webinares vienen a ser pues charlas similares en formato a esta que tenemos hoy aquí, pero hay 2 a la semana, ya digo, martes y jueves, y se van tocando los distintos temas. Sobre todo si conocéis gente, agricultores que les pueda interesar, pues no sé, a través tuyo te puedo mandarlas para que nos mandes por correo electrónico si nos ha llegado la publicidad para que se pueda inscribir el que quiera, ¿no? Y también el curso, pues más o menos es hasta primeros de febrero, 6-7 de febrero, perdón, de marzo, el tiempo que dura, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues cuando empiece la temporada de riegos, pues organizaremos otras cosas, porque lo interesante es ir al campo, ver las cosas cómo funcionan y la gente cuando ve las cosas, pues es cuando se convence mejor, ¿no? Nada más, no sé si hay alguna cosilla más.